chicos, chicas, ¿cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Hermanas y Hormonas. Yo soy Marlene, Jessica. Hola, hola. Hola Marlene, bienvenidos todos a un nuevo episodio, me encanta estar aquí y pues bienvenidos sean. Oye, hoy vamos a hablar de, pues, cosas tristes, cosas de reflexionar y cosas también bonitas, porque yo creo que nos va a dar un buen sabor de boca, o quizá para los que tuvieron un papá, quizá no, que hizo, pues, lo que quizá a lo mejor tenía que hacer, que no lo hizo. A lo mejor va a decir, híjole, caray, a mí me faltó, o mi papá sí eligió tal cosa y quizá a lo mejor hasta no me eligió a mí, pero va a ser un día de reflexión un poco, Jessica. Sí, vamos a empezar por decir que no se trata de estar cantando lo que hacemos y que la realidad es que los hijos no nos piden nacer y nosotros como hijos no pedimos nacer, venir a este mundo y causar molestias y no, nadie lo pidió. Entonces, cualquier papá que decide traer un pequeño ser humano al mundo tiene la responsabilidad de hacerse responsable de esa criatura hasta cierta edad y que es su deber y que lo tiene que hacer y que ya le toca porque lo eligió y no se trata de andarle cantando a la gente porque he escuchado papás que son buenísimos para andar cantando lo que hicieron y yo creo que los papás hacemos lo que nos toca, pero hoy vamos a platicar de esas cosas que sí le tocaban, pero a veces hicieron de más o a veces simplemente hicieron lo que les tocaba, pero les costó mucho hacerlo. Y siento yo que muchas veces se nos olvida. Ahora ya somos adultos, pues este podcast no es para niños, entonces no es como que les vamos a estar contando a los niños, sino a ustedes adultos que están de nuestra rodada también, ya viejones, pues, el platicar un poquito y entender que esos señores ya grandes que son nuestros papás, a veces se sienten bien solitos y abandonados y sienten que no pensamos y no recordamos y no valoramos nada de lo que hicieron por nosotros. Porque ya estamos con nuestras vidas, con nuestra realidad, ya estamos, pues cada quien haciendo lo que nos toca por ahora por nuestros hijos, haciendo esas cosas que ellos hicieron, pero pues las vivimos tan naturalmente y las hacemos todos los días y así que ni nos damos cuenta de que alguien hizo todas esas cosas, esos sacrificios, esas cosas complicadas por nosotros en algún momento. Entonces, de eso vamos a platicar hoy para que sea un poquito como moraleja y a ver si cuando se termine este podcast, todos tenemos como ganas de levantar el teléfono y decirle a nuestros papás gracias, gracias por lo que nos dieron, les tocara o no les tocara, gracias, gracias porque estamos aquí, gracias a ustedes de alguna manera. Sí, ¿y quién no ha escuchado eso de, esa frase de cuando estés grande vas a saber las cosas, o sea, y es que uno sí no la cree, no la cree. Cuando uno está jovencito, dices, "Ash, ¿y a mí qué me importa?" O cosas así. Pero sí, ya que estás grande, justo de esa edad, que empiezas a tener hijos y así empiezas a ver que hay muchas cosas que estás dejando y que a lo mejor dejas porque tú elegiste y estás contenta de tener a tu hijo, pero que duele, a veces duele mucho. Y a veces no estabas tan preparada en unas cosas y en otras sí, y que la responsabilidad es totalmente tuya y que no la debes de cantar a nadie y que no debes de andar diciéndole a tus hijos que por qué que hiciste eso por ellos y que te molesta. No, 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 no. Se trata pues también que ustedes sepan que les entendemos su sufrir y que esta etapa, Jessica, porque es que siento que es como echar a andar una carreta cuando se es padre. Cuando se es padre, ya no hay vuelta atrás porque ya no la puedes parar. Hay momentos donde vas más rápido y tienes que jalar y jalar y a veces estás cansado y tienes que jalar. Hay temporadas que va más lento y disfrutas más el camino y otras donde le tienes que jalar otra vez y así la vida, pero que nunca
tiene que parar de dar vuelta. Entonces, es un arduo camino, pero también es un camino bien dichoso, Jessica. Sí, 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 nada, nada más bonito que el hacer algo que aunque te cueste trabajo, sabes que lo haces con todo el amor para que ese pequeño ser tenga lo que necesita. Muchas veces, a veces hasta lo que necesita, porque muchos pensamos que luego damos lujos o damos cosas extra y qué bonito cuando eso se puede también, hay que hacerlo, pero en medida, claro, pero es que hay papás que se esfuerzan tanto por siquiera llevarles lo justo, lo necesario para que se mantengan vivos y ya es tanto lo que dan porque a veces hasta eso es complicado hacerlo. Entonces, sí, un aplauso para todos nosotros, pero para todos aquellos que están batallándole más y esos señores que ya lo hicieron y que ya sienten que ya lograron su cometido y que para bien o para mal, pero aquí estamos echándole ganas, los hijos que tuvieron y de los que se hicieron cargo. Es bien complicado, la verdad, pero sí es una cosa hermosísima. Entonces, sí, vamos a platicar sobre eso y a mí se me viene a la mente una cosa que hacen los papás y que a veces los niños no nos damos cuenta o la mayoría de veces, o como tú dices, ni siquiera nos importa. O sea, es que sentimos que ahí estamos y que es su deber y lo cierto también es que es, híjole, una carga grande para los papás, no solo bueno, el cubrir las necesidades básicas, no, es que ese pequeño a ti te ve como el superhéroe, el ser que lo sabe todo, el que tiene que solucionar todo, el que lo va a defender de todo, y a veces tú es que no sientes tú que necesitas a alguien así para ti, no tú ser eso para otra persona, porque tú te sientes perdido en la vida. Y se me hace una cosa bella, bellísima, que los papás, bueno, pues a veces toca ser honestos y decir eso no lo sé, pero déjame te ayudo a investigarlo. Pero el sentir miedo, el sentirte, pues a veces muy inexperto en muchas tareas, en muchas obligaciones te sientas totalmente verde, o sea, hasta para cocinar, a lo mejor que dices, híjole, o sea, ¿cómo yo voy a hacer para darle una casa a este niño? O sea, si yo ayer, pues yo vivía con mis papás, o sea, y me daban la comida y mi mamá cocinaba y ahora se supone que yo tengo que cocinar para mí y para ese otro pequeño y aparte traer el dinero para comprar la comida que voy a cocinar. Híjole, qué complejidad. Pero, pero pues la vida nos ayuda de una manera u otra. Al día siguiente vemos que pudimos lograrlo y aquí estamos y que cada día pues es como en el doble A que dicen, como en la doble A, que un día a la vez y cuando acuerdas ya te está creciendo el chamaco y qué dicha estar con él y tenerle. Pero sí, una de las cosas que yo recuerdo es como el comprar, o sea, que lo hago yo muchas veces, pero que lo hicieron mis papás también, comprarte cositas como para que te veas bonito, para que vayas bien a la escuela, para que vayas pues lo más impecable que se pueda, cuando a veces ellos traen los mismos zapatos por mucho tiempo, o sea, que no les preocupa tanto su bienestar o su apariencia cuando tú necesitas algo, o incluso aunque no lo necesites, pero que te va a hacer feliz o que te va a poner en una posición de sentirte cómodo en la escuela ante los otros niños, y lo hacen pero sin pensarlo, sin pensar un momento, quieren que estés bien y que te veas bonito y que vayas presentable, aunque traigan incluso los zapatos rotos. Ay, sí, Jessica. Fíjate que otra cosa que no vemos de los papás es, pues sí, ese tipo de sacrificios. O sea, porque, por ejemplo, yo cuando tuve a mi bebé, sentí que me cortaron un poco mi libertad. Y yo quería tener mi bebé y de hecho lo planeé, o sea, todo fue muy planeado. El punto es de que pues yo nunca me había sentido con tan poca libertad porque ese ser dependía de mí muchísimo y tenía que llevarlo para donde fuera. Y no solamente era el bebé de 3 4 kilos, sino era pañalera con un montón de cosas que tenía que llevar y entonces ya mejor ni tenía ganas de ir. Y eso es
algo que se me hizo difícil, quizás es los primeros meses, pero sí, o sea, de alguna forma nos cortamos un poco la libertad. Sí, y eso hicieron nuestros papás también, o sea, y aparte, bueno, ahorita ya la verdad es que ya le pensamos mucho más si tenemos uno y le pensamos muchísimo si tenemos otro o ya con ese es suficiente, pero la realidad es que antes, o sea, es que mínimo eran tres o cuatro y más antes, o sea, ni contarles que 10, 12, hasta 15 Sí. y la mata dando. Entonces, imagínense, y qué complicado era siquiera salir a la misa, que era muy común, recuerdo. O sea, era levantarte muy temprano para bañar niños y más niños y arreglarlos y ahí vas y cuidarlos. Sí, era bien bonito, pero sí era complicadita la cosa. Entonces, sí, qué bonito eso y el tiempo, o sea, era mucho más tiempo, mucho más trabajo y, y las mamás pues no se quejaban tanto en andar haciendo eso porque sabían pues que les tocaba, o a veces sí, porque había unas que eran muy remilgosas, pero, pero pues se entiende la situación. Otra cosa que sigue pasando y que yo he visto pero, pero yo sé que pasaba en aquel tiempo también, aunque no, nunca me tocó como apreciarlo tan de frente, era la situación de que el niño al centro, va a la plaza y huele rico, huele a pizza, huele a algo. Y la mamá sin pesos en la bolsa, 10 15 pesos es lo que trae y el niño, vamos a comer acá porque los niños no saben y no sabíamos, yo cuando era una niña, yo no sabía mucho de que si había dinero o no había y que las cosas costaban y que había que medirse. Yo no sabía mucho eso y veo con mi hija que no lo saben, los niños quieren cosas y no se preocupan mucho de si hay lo suficiente para comprar las cosas o no. Y he estado en momentos donde el niño quiere una cosa y la quiere y la está muy antojado y una pizza, recuerdo eso, una rebanada de pizza y la mamá compró la pizza, una rebanada nada más y el niño, ¿tú no vas a comprar, mamá, para ti? No, yo no tengo hambre, a mí casi la pizza no me gusta, o sea, y yo veía en esos ojos tristeza, o sea, tenía todo el antojo del mundo de la pizza, pero el niño la estaba gozando y la verdad son cosas, son pequeños sacrificios que se llaman así porque es que sí duele y sí se le antojan a uno luego las cosas y uno también quisiera, pero quieres que tu hijo esté bien y haces esas cositas que los hijos no se dan cuenta de que haces. Ay, sí, Jessica. De esas historias me ha tocado ver muchas, muchas. Y es demasiado triste, Jessica. Es que cuando nos ponemos a pensar en cosas que ahora vemos más en serio, como qué estaba pasando en realidad, cuando vemos en nuestro pasado, yo me acuerdo de varias escenas, o sea, por ejemplo, hablando de la mujer superhéroe, tú decías que tienes que ser el superhéroe de tus hijos, eso eres. Entonces yo me acuerdo que vivíamos en un rancho y la luz se iba y estaba lloviendo muy fuerte y yo veía en mi mamá el miedo en los ojos. Ahora sí le veo miedo, pero en aquel tiempo ella me decía que todo estaba bien. Entonces, el que ella me lo dijera era seguridad para mí y era lo que yo necesitaba. Entonces, ese tipo de cosas que hacen los papás, ahora lo noto, Jessica, en aquel tiempo no. Y, y cuántas veces me ha tocado ver también que, pues sí, los papás se quitan de En la las boca. manos o de la boca las cosas, o sea, a todos nosotros nos ha pasado por alguna cuestión. Quizá a lo mejor no es tanto la económica, pero quizá en ese momento ya no hay de tal cosa y la chamaca o el chamaco lo quería. O sea, me acuerdo también querer las galletas de mi mamá. Porque cenábamos galletas con leche y yo me acababa las mías, vivíamos en aquel rancho, entonces mi mamá, por estar dando de cenar a toda la flota, dijeran por ahí, pues era la última en cenar, obviamente, lo que todas las mamás les pasa, comen frío y cosas por el estilo. Entonces, pues volteo con mi mamá y le digo, mamá, ¿todavía tienes tus galletas? Ay, ya no las quieres, ¿verdad? Yo sí las quiero, si quieres puedes dármelas.
pues vi en sus ojos como que, sí, yo sí las quería, pero no, sí, agárralas, hija. Y me las comí, o sea, dichosa y feliz y su vaso de leche. Y quizá ya no había más. Entonces, ese tipo de despedirse de las cosas y de que, ¡ay, qué caray! Pues sí lo quería, pero ya que, pero al final con gusto es algo bien bonito, Jessica. Y como ese, o sea, mil y un cosas, y con mi papá también, o sea, Sí. mucho sacrificio, mucho trabajo y por tener a su familia bien, sana y sin que nada le faltara. Y esas cosas ahora las veo y las agradezco con todo el corazón y me parece bien bonito, Jessica. Qué padre que hayamos tenido ese tipo de papás y ojalá ustedes tengan unos que se acuerden así de bonito como nos acordamos nosotras, que también tienen sus detalles, claro, no todo es perfecto y felicidad, pero ahorita estamos hablando de eso que hicieron y lo hicieron muy bien, muy bien. Sí, sí, así es. Muchas gracias a mi mamá por esa leche que teníamos tan poquita, recuerdo, porque era un tiempo que creo que, no La recuerdo, vaca, teníamos una vaca. creo que solo teníamos una vaca y ordeñábamos esa vaca y a veces nos daba 1 litro, a veces nos daba menos y era para 3 o 4 personas. Entonces, era tan poquito que nos tocaba y tanta que queríamos nosotros, entonces nos tomábamos la nuestra y nos daba la suya, nos la dividía, recuerdo eso. Y gracias por siempre, mami, por darnos de tu leche, porque pues era algo bien bonito, un gesto de amor bien lindo, la verdad. Sí, Y hablando de otro sacrificio, bueno, nosotras, por ejemplo, este es nuestro caso, pero es el caso de muchísimos hijos de personas en México que con papás, pues que migraban, que tenían que irse a otro país y que era sí. tristísimo para los hijos, claro que sí, o sea, no tener a tu papá, pero tú te quedabas con la idea de que, híjole, no tengo a mi papá, o sea, se fue a Estados Unidos. Pero hasta tú con orgullo, yo recuerdo que decía, no, pues mi papá anda en el norte y todo bien, pero uno nunca se ponía a pensar en la realidad de tu pobre papá cuando se iba a otro país, donde llegaba a un lugar, a veces con hielo, nevado totalmente, sin conocer a nadie, sin saber a dónde iba a llegar. Tú no sabías si traía dinero o no traía dinero para llegar a algún lugar, que la mayoría de veces no. O sea, y es que así es como se vienen muchos de los señores sin dinero, con el dinero justo para la pasada y cuando están aquí a averiguar dónde se quedan. O sea, es que hubo días y ahora yo lo sé y ahora agradezco que eso haya hecho mi papá pues porque estuviéramos bien, pero me duele el corazón de saber cositas que pasaron, como que a veces no tenía dónde quedarse, que llegó a batallar mucho hasta que encontraba dónde trabajar, no tenían en qué moverse, nada, o sea, era un total sufrirle y uno allá solo estaba calientito en su casa y acurrucado con su mamá y comiendo galletas con leche. Entonces, a lo mejor no fue el caso de todos, pero sí el de muchos. Y si no fuese el caso de sus papás, a lo mejor fue otro, el levantarse tan tempranito a un trabajo donde a lo mejor no solo no ganaba bien, también le maltrataban, les ordenaban de una manera grosera, de una manera fea. Y con ganas de no estar ahí, de tener otro trabajo, pero se tenían que quedar ahí porque si se salían a lo mejor de ese empleo, ¿qué iban a hacer mientras conseguían otro, cómo iban a mantener a sus chiquillos dragones? Entonces se quedaban ahí y hay que agradecer eso también. Sí, porque siempre hay que ver la otra parte de la moneda. Uno se queda calientito, nosotros nos quedábamos calientitos en un lugar estable, teníamos lo necesario para comer, para vivir. De hecho, queríamos incluso más cositas, o sea, uno nunca está como contento con simplemente lo necesario, o sea, uno siempre quiere los lujitos y esa mochila perfecta, esos nuevos lápices de colores que son de marca Nice y que pintan bien. No, los de Blancanieves, No. cero quieres esos. Y tu papá posiblemente no tenía ni dónde dormir y bajo un clima pésimo y sufriendo. Entonces,
esos detalles, claro que se los agradecemos y es algo bien bonito y hay que ver el detrás, porque fíjate que ahorita las generaciones estamos sacando las heridas que tenemos. Y sabemos que las heridas las tenemos porque pues son heridas de la infancia y quienes nos criaron fueron nuestros progenitores. Entonces, a veces culpamos muchísimo a ellos por tener esas heridas, pero creo que al final de cuentas ellos hicieron lo que pudieron con nosotros, incluso quisieron cuidar más esos detalles. Ellos también traían heridas, ellos también estaban sufriendo, ellos también tenían algo mal que a lo mejor no habían sanado, pero trataron de hacerlo mejor. Y eso es algo también que se les agradece muchísimo, Jessica, a nuestros papás, que siempre quisieron algo mejor de lo que tuvieron ellos. Y de eso yo estoy muy agradecida y soy muy dichosa, la verdad. Sí, sí, enormemente y por siempre agradecidos de las cosas que nos dieron, a pesar de que tenían a veces que pagar tan altos costos para obtener poquito para darnos. Otro, Marlene, sacrificar sus sueños. O sea, a lo mejor tenían ideas de que querían estudiar, a lo mejor, o ser cantantes, o ser artistas, o dedicarse a hacer diferentes cosas, que tenían muchos sueños y pensaron, bueno, más adelante, cuando tenga dinero, y resulta de que, claro, irresponsablemente, porque así somos muchas veces, que tenemos hijos cuando no estamos listos para tener hijos, pero bueno, están aquí y sería más irresponsable no hacer lo que te toca con ellos. Entonces, deciden que esos sueños que tenían y esas ganas de ser y el talento que se les veía desde chiquillos, pues ya no, ya se va a quedar estancado porque porque el dinero no alcanza y o compras pañales o compras leche o te vas a que te vea aquel buscador de talentos y no, o sea, te tienes que quedar haciendo lo que te toca hacer porque ya tienes una vida, tienes un chiquillo que atender y que cuidar y del cual eres responsable. Y muchas veces nuestros papás se olvidaron de sus sueños, o sea, si no es que la gran mayoría, eso pasó, o sea, y ya ahorita a estas alturas, yo creo que sería algo bien bonito, pues a lo mejor apoyar de alguna manera que sigan, a lo mejor si les gustaba hacer alguna cosa o no sé, pintar o dibujar o escribir o lo que sea, pues un bonito regalo y llevarles, no sé, unos lápices, llevarle lo que sea que tú sepas, una guitarra. Hay papás que les encanta la música, que no les falte su guitarrita, si tú puedes, ve, llévale su guitarrita o escúchales alguna vez que te canten una de sus canciones, porque a veces no nos damos tiempo para cosas que son importantes para ellos, cuando ellos, pues, nos dieron todo el tiempo para escuchar nuestras serenatas todas las noches. Ay, sí. Y ver nuestros dibujos como si fueran una obra de arte. Los ponían en el refrigerador y los colgaban. De hecho, hasta hacían álbums luego de nuestros dibujos tan feos, pero para ellos eran obras de arte, Jessica. Y eso es algo bonito y ponerle ese empeño que ponían en decir, oh, lo hiciste bien y oh, wow, y ese tipo de cosas cuando no era tan impresionante, pero querían hacerte sentir seguro de que eras talentoso, de que eras bueno, de que lo hacías bien. También la parte de la carrera o profesión. Muchas de las mamás, por ejemplo, son cosas que elegimos. Los hijos deberíamos de ser muy planeados, deberíamos de haber sido muy planeados. Pero incluso cuando fuimos planeados, el ser mamá, el ocuparte de una cosa, a veces no puedes estar en dos, o sea, no. Y entonces te terminas alejando un poco de lo que quisiste ser. Y al final, no sé, puede ser 1, 2 años, 3 años, pero te alejaste, a veces te alejas muchos más años y ya es difícil regresar, Jessica, cuando te alejas. ¿Por qué? Porque sientes que tienes que poner más atención en criar que en dedicarte a tus sueños. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que a veces uno deja eso. También uno a veces le tiene que decir bye a tu vida social. Oh, sí. Eso de tener tus amigos de borrachera y salir al antro y pasear y no, o sea,
a veces ya no se puede. A veces eh, te quedas solo con una o dos amigas que sí aceptaron que dentro del plan haya un hijo ruidoso, chillón, y que está vuelta y vuelta corriendo por todos lados y que en lugar de plática es caminata detrás del niño. Porque, ¿por qué? Porque no pueden ir a un café, no pueden ir a un restaurante, a lo mejor, porque el niño está ahí al lado, entonces es complicado, no puedes poner incluso mucha atención de lo que te está diciendo. Y esos amigos que están, pues se les agradece. Y a los que no, pues también, o sea, ¿qué se les hace? Uno, pues al final eliges a tu chiquillo travieso, de Sí, todas claro. formas, aunque en ratos te enfada un poquito porque sí, los papás también nos enfadamos y estoy segura que enfadé muchas veces a mis padres por mis berrinches y shows que hacía, pero sí, o sea, aunque todo pase, aunque todos se vayan, tú tienes que elegir a tu chamaco. Sí, y así tiene que ser, o sea, no es como que haya tantas opciones, decidiste y ahí estás y te toca, Te pero toca, sí. lo importante es que, o sea, a pesar de que se tienen que hacer las cosas, elegimos hacerlas pues con amor. Y qué bonito eso se agradece, porque es que la obligación ahí está y bueno, toca, pero cuando, aparte de que te toca, o sea, lo eliges también, qué belleza, ¿verdad, Marlene? Qué bonito es eso. Otra cosa que también, o sea, ¿cuántas veces no nos enfermamos? ¿Cuántas veces no podíamos dormir, llore y llore y que nos dolía la barriga y a veces incluso de que nos decían tantas veces, no comas tantos dulces, mira, ya si ya no tienes hambre, ya no comas, pero nosotros, ay, es que esto está bien rico, o ay, me encantan los dulces, y así comíamos y comíamos, y cuando llegaba la noche, estábamos, o sea, un vomitadero, una cosa tan fea, un dolor de estómago, una lloradera, y los papás a veces tenían que irse a trabajar tempranito en la mañana y era un calmar niños, un sobar panzas o irnos hasta el doctor al hospital a ver qué nos pasaba por a veces pues nuestras travesuras, nuestras inconsciencias de no cuidarnos, la cosa que ya nos habían dicho. Pero pues los niños son así, los niños éramos así. Entonces es lo que tocaba, pero sí cuántas veces se irían nuestros papás sin dormir porque nos dolía algo o simplemente porque ese día esa noche teníamos insomnio. Mm, no, ¿y cuántas veces se fueron sin dormir porque nos estuvieron cuidando y porque no estábamos bien? Pero también cuántas veces se fueron sin dormir porque no se sentían incluso bien y tenían que ir a trabajar. ¿Cuántas manos he visto desgarradas, Jessica, con ampollas lastimadas con sangre, de que tienes que trabajar, o sea, tienen que trabajar y volver a tomar el mismo instrumento que los había herido y volverlo a hacer de todas formas porque necesitas trabajar para poder llevar el sustento a tu familia. Yo he visto esas manos heridas y es algo fuerte, pero es algo que cuando tienes una familia y decidiste tenerla y aunque no hayas decidido, pero si eres un papá responsable y de buen corazón, pues de todas formas eliges, aunque estés enfermo, eliges a tu familia y eliges esforzarte a más no poder para poder lograr llevar el sustento a tu casa. Así es. Sí, otra cosa, o sea, posponer el romance con tu pareja, o sea, si llegan niños, si tienes tus hijitos, se acaba eso. Eso ya no es cuando lo planeas y mucho menos cuando surge la cosa, porque es que todo puede pasar. Cuando tú tienes pequeños, es muy fácil que quieran dormir contigo una y otra noche y que tengan pesadillas y que simplemente te extrañen y que se posponga el romance para Dios sabe cuándo y a dormir apretados. De eso se trata mucho cuando tienes hijos, pero qué belleza, eso es una delicia, el dormir apretados con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con gente que tú amas y a veces un simple abrazo no sientes que estás tan pegado con esa persona como quisieras. Entonces, qué bonito es dormir
como muéganos con tus hijos y con la gente que tú amas. Ay, sí, pero otra cosa que no vemos de los papás es que va hay privacidad. O sea, no existe, Jessica. Eso de ir al baño sola en temporadas cuando los nenes están pequeños, no existe, van pegados a ti. Si quieres descansar un momento, también el nene ahí va a estar contigo. Y a veces sí necesitan un espacio, un descanso, pero pues no pueden tener la privacidad que tenían antes. Entonces, a eso también le dicen adiós los papás cuando son padres. Eso, y ¿sabes qué, Marlen? También ahora caigamos en cuenta que nuestros papás no se perdían nuestros eventos. O sea, así fuéramos a hacer una aparición de un segundo en una obra de teatro que ya me imagino la calidad que llegaba a tener. Y ahí estaban nuestros papás, ahí estaban presentes para aplaudirnos y para hacernos sentir orgullosos y, y que los buscábamos, o sea, era lo primerito que queríamos ver, el aplauso, la admiración, el que se sintieran orgullosos de que estábamos ahí frente a todos. Y ahora a lo mejor ellos quieren que les vayas a ver tú y uno anda ocupado, entonces acordémonos de eso, de que ellos no se perdían nuestras juntas, nuestros eventos y, y que no se nos olvide. Ay, sí, y que a pesar de sus actividades y de lo dura de su vida y las responsabilidades que tenían, dejaban de hacer eso para poder estar. Y eso es súper importante. Pero también fíjate la curiosidad, o sea, todo lo que implica tener hijos, tener una familia, los gastos, el esfuerzo, el tiempo, todas las responsabilidades, pero no obstante, también muchas de las veces, algunos que pues quizá les tocó suerte, algunos hijos, todavía esos papás ahorraron para su futuro, para Sí. su escuela, para cuando estuvieran grandes y no estuvieran desamparados y pudieran poderlos ayudar a estudiar, porque querían que fueran las mejores personas, incluso mejores que ellos. Y es algo como triste, porque ese dinero, o sea, a nadie le sobra el dinero porque aun por mucho que tengas, siempre hay algo en que gastar, Jessica. Y a veces no hay mucho, hay veces hay poco. Y en lugar de estarlo gastando en ellos mismos, en cosas que a veces fueran necesidades o a veces eran cosas que no eran necesidades, pero les hacían feliz, lo ahorraron para ti y lo gastaron en ti. Entonces, creo que esas cosas son cosas que deben de agradecerse. Sí, y también ahora cuando les dan una casa, o sea, un terrenito, un tantito dinero que les costó tanto, siento que a la gente luego se les hace tan fácil, como que mi herencia, o es que esto me tocó. Sí te das cuenta de el trabajo que tiene hacer una casa, un cuartito en el presente. Es que así mismo era en el pasado, porque he escuchado a mucha gente que dice, ay, ¿por qué no compré cuando era barato? Es que no era barato, o sea, también era igual de caro, solo que ahorita que volteas hacia atrás dices, ay, bueno, que eran 100,000 pesos, o sea, ahorita no es mucho, pero en aquel tiempo ganarte esa cantidad era muy, muy complicado y tenías que trabajar muchísimo, pero ellos lo hicieron y ahora a lo mejor que te están dejando un cuartito, que te están heredando una casa en vida, o sea, hay que agradecer y hay que tomar en cuenta esas cosas, cuánto trabajaron para llegar a eso. Ay, sí, y cuánto miedo tuvieron. Y ser padre no es una cosa fácil, o sea, ahora que ya lo veo, hijo de su, es complicado, pero me imagino que para todos, cuando haces algo por primera vez, es complicado. Para algunos, nacen como que sabiendo más, como que les fluye más rápido el aprender a ser buen papá o buena mamá, pero para algunos es complicado. Y hay algunos que se esfuerzan en aprender, Jessica, en tener herramientas emocionales, en cosas por el estilo, y se me hace muy bonito, así es de que también agradecerles ese trabajo, porque es algo que nunca habían hecho y que están aprendiendo contigo y que intentan hacerlo mejor de lo que lo hicieron con ellos. Sí, y otra cosa, que bueno,
todos sabemos y a lo mejor ya entendimos que hasta el árbol familiar debe de podarse cuando la gente no te hace bien. Pero tenemos que entender que a nuestros papás los herimos muchas veces y de una forma u otra los ofendimos, los humillamos, a veces no se los dijimos, pero pensamos que trae los zapatos sucios o que no come bien o cosas que llegamos a pensar criticando a nuestros papás. Hay que entender eso, que nos perdonaron una y otra vez y que bueno, o sea, que todos nos equivocamos y que a lo mejor sí la han regado porque todos la regamos, pero hay que poner en una balanza si lo poquito que nos hayan hecho mal o lo mucho que nos hayan hecho mal pues es más o menos de todo el amor que nos dieron y caer en cuenta que todos tenemos miedos, pero que el principal miedo de cualquier padre es que tus hijos no estén bien. Entonces, a pesar de que ya tengan 70, 80, 90 años, siguen preocupándose por ti. Preocúpate tú también un poquito por ellos. Los queremos mucho. Nos vemos en un nuevo episodio y suscríbanse. Y gracias, papás, por todo. Gracias. Los queremos.